Ok, el tema es el siguiente. ¿Es Jesús el arcángel Miguel? Podemos decir en base a pasajes bíblicos o a la enseñanza bíblica que Jesús, o nuestro Señor Jesucristo, sea el arcángel Miguel. Y es lo que vamos a estudiar. Este tema lo hemos escuchado mucho, especialmente de un grupo que antes se llamaban estudiosos de la Biblia, pero luego después se cambiaron el nombre a Testigos de Jehová. Pero no es el único grupo que creen que Jesús es el arcángel Miguel. Hay otro grupo llamado los Adventistas del Séptimo Día, que también creen que Jesús es el arcángel Miguel, pero con ciertas diferencias. A diferencia, los testigos de Jehová dicen que Jesús es el arcángel Miguel, por lo tanto, al ser el arcángel Miguel, Jesús no es Dios. Sin embargo, los adventistas dicen que Jesús es el arcángel Miguel, es solamente otro nombre que se le da a Jesús o con el que se reconoce a Jesús, pero Jesús sí es Dios. Entonces, dos vertientes diferentes, ¿verdad? Uno que dice que Jesús es el arcángel Miguel, por lo tanto no es Dios o el Dios Todopoderoso, como ellos lo dicen, porque sí dicen que es un Dios, pero no el Dios Todopoderoso, no el Padre, no la deidad en esencia, ¿no? Entonces lo hacen a un lado como un Dios menor. Tratan a Jesús como un Dios menor, un Dios entre tantos, ¿verdad? Entre muchos. Y los adventistas también creen algo similar. Entonces, dice, buenas tardes, hermanos, no escucho nada, es problema con mi teléfono. Bueno, hermanos, déjenme saber si se escucha. Yo miro aquí en mi pantalla que al parecer la barra dice que está transmitiendo el audio. Déjenme saber, aquellos hermanos que están conectados, si realmente me están escuchando. Déjenme un comentario por ahí para saber que usted está escuchando. Bien, entonces, vamos a este tema. Entonces, dos grupos, ¿verdad?, religiosos, los testigos de Jehová, los adventistas, enseñan que Jesús, sí se escucha bien, dice nuestra hermana Gaby y nuestra hermana Excel también. Gracias, hermanos, por contestar y por hacernos saber que sí se está escuchando. La respuesta que podríamos dar a los testigos de Jehová, pero antes de dar la respuesta o empezar a analizar los temas o los puntos de vista que ellos dan, antes de entrar al tema, debemos de entender cuál es la finalidad que están buscando ellos, estos grupos religiosos. En especial me voy a enfocar este tema en los testigos de Jehová. Vamos a ver más adelante en el estudio solamente algún argumento para el tema, para el enfoque de los adventistas, pero este estudio va a estar enfocado en lo que enseñan los testigos de Jehová. Entonces tenemos que entender cuál es la finalidad, qué desean probar ellos al decir que Jesús es un arcángel. ¿Quieren decir nada más que es otro nombre, otro título que se le da a Jesús? No, es muy simple la respuesta. Ellos están tratando de hacernos pensar que Jesús no puede ser Dios porque es un arcángel. Y si es un arcángel, entonces no puede ser Dios. Por lo tanto, Jesús es un ser creado, dirían ellos. Esta es la finalidad de ellos. Probar por medio de esto, de decir que Jesús es el arcángel Miguel, decir que es nada más otro ser creado por Dios. No puede ser Dios. A lo mucho podría ser un Dios de tantos, porque ellos creen en que hay muchos dioses inferiores al Dios supremo. Entonces sería un ser creado, no digno de adoración, no, nada especial, uno entre muchos, ¿verdad? Lo más asombroso y lo que más me causa asombro es cómo ellos, hablando de los testigos, pueden llegar a estas conclusiones con tan poca y rebuscada información de estos textos que vamos a presentar. Y extendiendo y poniéndole ideas al texto es que logran concluir que Jesús es Miguel. Y dicen, es el arcángel Miguel, no hay lugar a duda, porque mire, esta es la relación. Y tratan de unir o relacionar ideas que ni siquiera concuerdan o no es la manera correcta de hacerlo, pero llegan a concluir esto. Pero cuando nosotros le hablamos de, mira, pero con esa misma manera que buscas probar que Miguel es Jesús y es tan limitada y es tan ilógica y aún así llegas a esa conclusión, ¿por qué no llegas a la misma conclusión de todo el mar y la infinidad de textos que hay que nos dicen que Jesús es Dios?
¿por qué no llegas con esa misma manera de pensar a la misma conclusión de que Jesús es Dios? Ah, no, ahí no, es que ahí sí no puede ser Dios, no debe ser Dios, no, ¿cómo va a ser Dios? Es imposible. Ah, entonces sí puede ser Miguel. Jesús puede ser Miguel, pero no puede ser Dios. Y ahorita va a ver lo absurdo mientras vayamos estudiando el tema. Usted entenderá lo absurdo de su manera y lo pretencioso. Buscan desacreditar la deidad de Jesús a todas luces. No hay otra razón de ser para este punto que ellos están tratando. Ellos no exponen un argumento ordenado, quiero aclararles. Le voy a mostrar en la pantalla, en este video, de sus páginas de internet de los testigos de Jehová, de al menos 5 escritos diferentes en cuanto al mismo tema. Son muy parecidos, pero dan detalles diferentes. Un poquito da un detalle que no se trata en el otro escrito, pero todos hablan en cuanto a Jesús como Arcángel Miguel. Y les voy a mostrar la pantalla. Al final, si a alguien le interesa estas direcciones de internet, están ahí en su internet. Usted puede entrar a la página de los Testigos de Jehová y va a estar exactamente así como yo se lo presento en la pantalla, porque es una copia. Copié la imagen de su página y la voy a estar presentando para ir desmenuzando estos argumentos. ¿Qué es lo que hacen ellos para tratar de probar esto? No llevan una argumentación ordenada. Llevan, si es posible, lo más desordenado posible, introduciendo palabras cuando van explicando palabras que no aparecen en el texto para meterle la idea a usted de que concluya igual que ellos. Y pareciera que mientras más desorganizada esté el argumento, es mejor para ellos, porque logran su objetivo de confundirlo a usted y que usted diga, ok, sí tienen razón. ¿Pero por qué dice tiene razón? Porque no le entendió nada, porque mezclaron aquí y allá y lo marearon todo, que usted ya no sabe ni por dónde llegó a esa conclusión. Entonces vamos a tratar de ir desmenuzando, de ir separando las ideas que tratan en estos escritos, porque créamelo, está sumamente revuelto para que no logre entender de una manera cuerda, ¿verdad? Inteligente, que están mintiéndole, que están tratando de mentirle. Pero lo vamos a ir viendo. Vamos a desmenuzar sus argumentos y voy a tratar de a lo que yo entendí ya con todo lo que leí de ellos, cuáles serían los argumentos que ellos plantean para probar que Jesús es el Arcángel Miguel y el Arcángel Miguel es Jesús. Quiero decirle que en la Biblia aparecen 5 textos y estas son las 5 citas en las que ellos se basan para llegar a esa conclusión. No hay más. Estas son las 5 citas. Y a lo largo de todo el estudio que vamos a estar llevando, vamos a estar analizando cada una de estas citas. No las vamos a ver en orden porque vamos a ir viendo de acuerdo a los puntos que ellos van tratando y donde mencionan las citas. Y ahí las vamos a explicar. Pero quiero que las anote, porque cuando vayamos avanzando en el estudio, usted va a ir viendo que van a ir apareciendo en la explicación que voy a ir dando estas citas. Y vamos a ir analizando cada una de estas citas y usted se va a dar cuenta que no podemos concluir que Jesús sea el Arcángel Miguel ni con estas citas que ellos presentan. Lo vamos a estudiar. Entonces nada más apunta esas citas: Daniel 10:13, Daniel 10:21, Daniel 12:1, Judas 9 y Apocalipsis 12:7, que son las 5 citas donde aparece mencionado Miguel. En Daniel aparece nada más Miguel. La única parte donde aparece Arcángel Miguel es en Judas 9, el que aparece toda la descripción, ¿verdad? El Arcángel Miguel. En Daniel aparece Miguel, ¿verdad? Uno de los principales, uno de los príncipes. Así se le menciona en Daniel. Y de alguna otra manera variantes, ¿verdad? Pero lo vamos a estar viendo. Bien. Quiero decirle que en la revista de ellos, la revista Despertad, del 8 de febrero del 2020, dice: aunque no hay ninguna declaración en la Biblia que afirme categóricamente que el Arcángel Miguel sea Jesús, hay un texto que vincula a Jesús con el rango de arcángel. Eso es todo lo que dice. Ahora, si están diciendo, en la Biblia no hay algo que afirme categóricamente que Jesús es Miguel, pues entonces ya deja el tema. No puedes concluir entonces que Jesús sea Miguel. Si tú mismo estás diciendo que no hay nada categórico
que pueda unir esta idea, que pueda hacernos concluir esta idea. Y ellos mismos lo dijeron en su revista Despertar del 8 de febrero del 2020. Y usted dirá, bueno, hermano, a lo mejor usted me está mintiendo. A lo mejor ellos no lo dijeron. Y si yo les digo esto a los testigos que vienen en la página 17 del 8 de febrero del 2020, van a decir, no es cierto, no, eso no es verdad. Nosotros no hemos dicho nunca eso. ¿Qué creen, mis hermanos? Está en su página de internet. La misma declaración. Está ahí en su página de internet. Y lo voy a mostrar. No nada más en la revista Despertada aparece. Aparece también en su página web de los Testigos de Jehová. Aquí va, en su página web. Fíjese, dice... Esta es la página web de los Testigos de Jehová. Si a alguien le interesan los links o las direcciones donde puede accesar directamente a estos estudios que le estoy mostrando, con todo gusto se los hago llegar. Pero dice... Ahí está en azul, lo subraya y dice, aunque no hay ninguna declaración en la Biblia, note, no hay ninguna declaración en la Biblia que afirme categóricamente que el arcángel Miguel sea Jesús. Están diciendo ellos, no hay evidencia para decir que Jesús es un arcángel. Lo único que tenemos, dicen ellos, es un texto que vincula o relaciona a Jesús con un arcángel. Y eso es todo. 1 Tesalonicenses 4:16. Dicen que ese texto, 1 Tesalonicenses 4:16, es el que une a Jesús con el arcángel Miguel. Y no hay otro, dicen ellos. Pero sin embargo, sí mencionan Daniel en sus escritos. Más adelante usted mirará el montón de textos que ellos tratan de o lanzan para confundirnos, cuando ya están diciendo que no hay algo. Es más, desde ahí ya la discusión no tendría sentido. Si ellos vienen, Jesús es el arcángel Miguel, pero ustedes mismos dicen que no hay ninguna declaración categórica en la Biblia para afirmar eso. Entonces, ¿por qué vienes a quererme convencer que Jesús es Miguel si tus mismos escritos dicen que no hay nada categórico? Entonces, ya déjalo así, ya perdiste la discusión, no hay ni qué discutir. Estás aceptando que no hay nada en la Biblia que relacione de una manera contundente a Jesús con el arcángel Miguel. Pero créanme, no lo van a dejar ahí. Ellos van a insistir y van a ir a los textos de Daniel y van a ir a otra serie de textos y van a meter sus ideas a los textos para que usted diga, sí, entonces sí, Jesús es el arcángel Miguel. Pero note, ellos lo están diciendo, no lo digo yo, lo dijo su revista Despertar y lo dice en su página web. No hay ninguna declaración en la Biblia que afirme categóricamente que el arcángel... bueno, por si usted lo duda, este es mi navegador. Usted puede ver los accesos o las carpetas que tengo en la parte de arriba y ha sido nada más un print screen de la pantalla. Imprimí la pantalla como una imagen y luego la puse en la presentación, subrayado para mostrarle lo que me estoy refiriendo. Y dicen que lo único que relaciona a Jesús con el arcángel Miguel, dice este pasaje 1 Tesalonicenses 4:16, dice, el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Ahí está, Jesús es el arcángel Miguel. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que yo no lo veo, ¿verdad? Pero bueno, ellos intentarán convencernos de que eso lo relaciona o nos hace pensar que Cristo es el arcángel Miguel. Bien, entonces, su revista Despertar y la página web está activa ahorita. Está ahí en internet, nomás con que usted entre a esa página, a ese estudio de ellos, y ahí está esta declaración que les estoy mostrando. Usted puede bajarla a su celular para cuando algún testigo de Jehová quiera hablar con usted, simplemente se la muestra y le dice, mira, ustedes mismos están diciendo que no hay nada que afirme que Jesús sea el arcángel Miguel. Así es que, ¿qué quieres hacer con eso? ¿Por qué me quieres tratar de convencer de algo que ustedes mismos saben que no hay evidencia para ello? Pero bueno, vayamos al estudio. La discusión se acabaría ahí si fuéramos honestos, ¿verdad? Sí, pero ellos no van a aceptar, no van a querer dejar ahí todo. El primer argumento que ellos tratan, o que con lo que ellos inician en estos escritos, o que identifique, se van a este argumento, el argumento del nombre. Aquí empiezan explicando lo siguiente. Empiezan con la siguiente declaración. Léalo. Ahí está. Página web de los Testigos de Jehová. Usted puede ver ahí jw.org y todo el link ahí arriba ha sido tomada de la página de los Testigos de Jehová. Y lleva por título, ¿es Jesús el arcángel Miguel? Dice,
Si lo es, en tiempos bíblicos, al igual que en muchas culturas de la actualidad, era bastante común llamar a una persona por varios nombres. Por ejemplo, al patriarca Jacob también se le conocía como Israel. Al apóstol Pedro tenía 5 nombres diferentes. Se le llamaba Simeón, Simón, Pedro, Cefas y Simón Pedro. Y ahí le da las citas. Ahora bien, ¿y cómo podemos estar tan seguros de que Miguel es otro nombre de Jesús? Vemos las siguientes pruebas bíblicas. Por fin, en sus mismos escritos dicen que no hay prueba bíblica contundente y ahora nos dice que sí hay pruebas bíblicas. ¿Cuál es el primer argumento para probar de ellos o para hacernos dudar a nosotros de que Jesús sí es Miguel? Bueno, están diciendo aquí con este argumento, mire, en la Biblia hay personajes que se les llamaron de muchas maneras. Por ejemplo, Pedro se llamó Simeón, Pedro, Cefas, Simón Pedro, etcétera. Tuvo varios nombres. Igual Jesús se le reconoce varios nombres en la Biblia. Y le podrá decir, a Jesús se le llamó el Cordero de Dios, se le llamó Verbo en Juan 1:1 y le podrán decir el Pastor, qué sé yo. Sí, exacto. Tienen muchos nombres. Pero ¿eso es una prueba contundente de que Jesús es el arcángel Miguel? Podríamos decir que porque alguien puede tener varias formas de identificarse en la Biblia, ¿esa sería otra que se le aplica a Jesús? ¿Dónde? ¿Dónde está el pasaje en el que puedes concluir? ¿Primera de Tesalonicenses 4:16? Pues creo que no es suficientemente contundente como ellos mismos lo aceptan. Pero vamos a seguir. Entonces, el primer argumento es el nombre. Y luego explican en sus escritos. En vista de lo anterior, ¿a qué conclusión llegamos? Que Jesús es Miguel. ¿A cuál conclusión? O sea, ¿por qué dices, en base a los nombres podríamos llegar a la conclusión de que Jesús es Miguel el arcángel? Los dos nombres, note el argumento, los dos nombres destacan su papel como el principal defensor de la soberanía de Dios. Entonces, si alguien es el principal defensor de la soberanía de Dios, ¿ese alguien es Cristo? O sea, si Pablo defendía la soberanía de Dios, entonces ¿Pablo es Cristo? Dice, ya que Miguel significa, note, aquí está el argumento. Miguel significa ¿quién es como Dios? Ok, en pregunta. ¿Quién como Dios o quién es como Dios? Y Jesús, el nombre de Jesús significa Jehová es Salvador, Filipenses 2:9. Dice, lo declara. Ahora, Dios lo ensalzó a Jesucristo a un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre. Entonces, el argumento primero que plantean y después de plantear este argumento, fíjese en los nombres. Fíjese lo que significa Miguel. Miguel significa ¿quién como Dios? ¿Y qué significa Jesús? Jehová es Salvador, ahí está. Miguel y Jesús son lo mismo. A ver, ¿cómo? ¿Cómo serían lo mismo? Jesús viene de Yahshua o Yah, que significa, es una abreviatura de Jehová, y Yashá, que significa rescatar o libertad. Entonces podríamos decir que Jesús, el nombre de Jesús significa Jehová salva o Jehová liberta o Jehová rescata. Eso significa Jesús. Sin embargo, Miguel significa ¿quién como Dios? Pero si vamos a utilizar esa forma de escudriñar las escrituras para llegar a esa conclusión, si a mí me hace llegar a una conclusión que porque Miguel se llama ¿quién como Dios? Y Jesús significa Jehová salva, entonces puedo llegar también a la conclusión siguiente. ¿Ok? Puedo llegar a la conclusión también con la misma manera de pensar que Isaías es Jehová y que Isaías es Jesús. ¿A qué me refiero? Bueno, el nombre de Isaías, del profeta Isaías, significa Jehová es salvación. Entonces, Isaías estaría más cerca el significado de Isaías al nombre de Jesús que Miguel al nombre de Jesús. Porque el nombre de Miguel significa ¿quién como Dios? El nombre de Isaías significa Jehová es salvación. Isaías significa Jehová es salvación. El nombre de Jesús significa Jehová salva. ¿Cuál está más cerca? Si es el nombre lo que nos va a hacer concluir que ese alguien por el nombre es Jesús,
Entonces Isaías es Jesús. Y está más lógico pensar que Isaías es Jesús, no Miguel. Porque Isaías, su nombre significa Jehová es salvación. Y el nombre de Jesús significa Jehová salva. No así el de Miguel. Miguel significa quién como Dios. ¿Cuál nombre está más cercano? ¿El de Isaías o el de Miguel? El de Isaías. Entonces, por esa línea de razonamiento, tendríamos que concluir que Isaías es Jesús. ¿Estaría usted dispuesto a eso? Entonces, ya tenemos aquí. Isaías es Jesús, Miguel es Jesús, Isaías es Miguel. Si así vamos a razonar en base a lo que significa el nombre, entonces no solamente podríamos concluir con Isaías, podríamos buscar muchos nombres en la Biblia que tienen referencia a con Jehová y con salvación o con Dios, y podríamos decir, ahí está, eso lo relaciona con Jesús, ese hombre es Jesús. Isaías es Jesús, Miguel es Jesús. ¿Se le hace lógico ese tipo de razonamiento? Obviamente no. No es un punto que pueda hacernos pensar que el arcángel Miguel sea Jesús. Bien, analizando entonces. Si Miguel es Jesús, entonces Miguel fue el Dios que encarnó. Quiero que analice este argumento y si usted puede aprendérselo y logra entender lo que estoy tratando de decir, lo aprenda. ¿Por qué? Porque la finalidad de ellos, de todo, es probar que Miguel, que Jesús es el arcángel Miguel, por lo tanto un ser creado, por lo tanto no es Dios. Entonces, al hacer esto, se deslindan y dicen, ya ven, no, Jesús no es Dios. Jesús es un Dios, pero no es Dios. Es un arcángel nada más. Bueno, si ese es el caso, y les damos la razón, vamos a suponer que Miguel es Jesús. Si Miguel es Jesús, entonces fue el arcángel Miguel el que dejó el cielo y encarnó. Pero ¿sabe qué? Aún y poniéndole el nombre de Miguel, no cambia nada. No cambia nada el hecho de que seguiría siendo Dios. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 6. Déjeme buscarlo aquí en la otra Biblia de otro lenguaje más sencillo. Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice el versículo 6. Perdón, puse Efesios. Filipenses, perdón, puse Efesios, es Filipenses. No sé por qué estaba pensando en Efesios. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Dice en el versículo 5, y vamos a leer desde el 5, y vamos a cambiarle el nombre. Si Jesús es Miguel, entonces podemos llamar a Jesús Miguel. Vamos a ponerle Miguel aquí en Efesios, ¿ok? Dice, tenga la misma actitud que tuvo Miguel, ¿verdad? Aunque era Dios, ¿quién era Dios entonces? Miguel. Aunque Miguel era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Cambiarían en algo que le cambiáramos el nombre a Miguel? Si Jesús es Miguel, pues entonces Miguel fue el que encarnó y Miguel era el que era Dios. ¿Me explico? Entonces no puede ser un arcángel, porque un arcángel no es Dios. Porque aquí el que dice, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Dice en Reina Valera, lo mismo, ¿verdad? No consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si Miguel es Jesús, suponiendo que no lo es, pero vamos a suponer y darles el beneficio de la duda. Si Miguel es Jesús y Jesús es Miguel, entonces quien encarnó fue Miguel. Entonces quien es Dios es Miguel.
No cambian nada, no cambian nada. Ahora, usted puede preguntarle al testigo, si Miguel es Jesús, y Miguel fue el que encarnó, y dice Filipenses 2:6 que es el que era en forma de Dios, era igual a Dios, entonces Miguel es Jehová, Miguel es Dios. ¿Está dispuesto usted, testigo de Jehová, a aceptar que Miguel es Dios? Y ellos le van a decir que no. No, ¿cómo puede ser Dios? ¿Cómo? Bien, le vuelvo a decir. Si Jesús es Miguel, y es lo mismo, está hablando de la misma persona, con dos formas de dirigirse a la misma persona, al verbo de Dios, entonces Miguel fue el que encarnó. Y ese Miguel, en Filipenses 2:6-5 en adelante, se le llama Dios, el que estaba en forma de Dios. Y podemos concluir entonces que Miguel es Jehová. Y ellos van a decir, no. Sí, claro que sí. Porque si el que encarnó fue Miguel, entonces Miguel es Dios, entonces Miguel es Jehová. Por lo tanto, no puede ser un arcángel. Isaías capítulo 40, versículo 3. ¿Por qué le digo que entonces también Miguel, si usted quiere llamarlo Miguel, ¿verdad? Dígale al testigo, ¿usted lo quiere llamar Miguel? Llamémoslo Miguel. Pero entonces Miguel era el que era en forma de Dios, entonces Miguel fue el que encarnó, entonces Miguel es Jehová. Y van a decir, no es cierto, no puede ser, no es así. Bueno, vamos a Isaías capítulo 40, versículo 3. En profecía se le está diciendo el profeta Isaías, o podríamos decir también, si es en base al nombre, estaba diciendo Jesús en el 43, ¿verdad? Pues, si Isaías es por el nombre, vamos a concluir que por el nombre es lo mismo que Jesús. Entonces Isaías era Jesús. Obviamente sabemos que no es así. Dice Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino, ¿para quién? Para Jehová. Voz que clama en el desierto, prepara camino para Jehová y endereza las calzadas en la soledad a nuestro Dios. Pregunta, ¿para quién iban a preparar camino? Para Jehová. ¿Quién iba a venir? Jehová. Entonces, en profecía se está diciendo, voz que clama en el desierto, prepara camino para Jehová. ¿Ok? Estaban preparando el camino para alguien que iba a venir. ¿Quién es ese que iba a venir? El que iba a encarnar, el que era Dios, era igual a Dios y vino al mundo. ¿Ok? Entonces, ¿lo quieres llamar Miguel? Entonces Miguel fue el que encarnó, vino al mundo y el que era en forma de Dios. Entonces Miguel es Jehová, porque estaban preparando camino para Jehová. Dice en Marcos capítulo 1 y versículo 3, donde se cumple esta profecía. ¿Quién era la voz que clamaba en el desierto? La voz de Juan el Bautista. Y nos dice que se cumple esta profecía en Juan el Bautista. En Marcos capítulo 1 versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino para el Señor. En Isaías 43 dice, preparad camino para Jehová. Ahora hagamos la pregunta. Juan el Bautista, ¿a quién le preparó el camino? A Cristo, dice Marcos. E Isaías dice que le preparó camino a Jehová. Entonces Cristo es Jehová. Entonces Miguel es Jehová, porque Miguel es lo mismo que Jesús, dicen ellos. Entonces, si Miguel es Jesús, entonces Miguel es Jehová. Y si no, ¿por qué no? Dice otra vez, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor. E Isaías 43 dice, preparad camino a Jehová. Y quizás ellos le digan, no, pero usted está torciendo la escritura. Ahí se refiere a preparar camino para el enviado de Jehová, para el enviado. Bueno, no dice enviado. Dice, prepara camino a Jehová. No dice, prepara camino para el enviado a Jehová. Dice, preparad camino a Jehová. ¿Y quién es el que vino? Jesús. Entonces, ¿Jesús es Jehová? Jesús es Jehová. No es muy complicado. Jesús es Jehová. Y si Jesús es Miguel, entonces Miguel es Jehová. Y créanme, no les va a gustar esta conclusión a ellos. No la van a aceptar.
Pero ahora si le dicen, bueno, es que ahí está hablando de preparar camino para el enviado, que iba a ser Jesús. Es otra cosa. Bueno, vayamos a Isaías capítulo 35, versículo 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución y con pago. Note, vuestro Dios viene. ¿Quién va a venir? Dios. ¿Quién va a venir? Dice Isaías 43. Jehová. Dice, y con pago. Subraya esta frase maravillosa. Dios mismo vendrá y lo salvará. Entonces, si Jesús es Miguel, entonces Miguel fue el que encarnó, el que era en forma de Dios, el que era igual a Dios, el que vino y tomó forma de hombre, a ese que se le preparó camino, que dice Isaías, que era a Jehová. Entonces Miguel es Jehová, Miguel es Jesús, Miguel es Jehová Dios. Porque dice en Isaías 35:4 en cuanto a la misma profecía, Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces, hay de dos. El arcángel Miguel y Jesús son dos personas diferentes. Y si usted las quiere hacer igual, entonces caemos a la misma conclusión. Aunque usted le ponga otro nombre a Jesús, aunque ellos le quieran llamar, es que es el arcángel Miguel, aunque le quieras poner fulanito o sutanito, si le pones el nombre, la escritura sigue ahí, nos sigue llevando a la misma conclusión. Ponle Miguel. Entonces Miguel encarnó, Miguel vino a este mundo, se le preparó camino a Jehová, y al prepararle camino a Jehová se le está preparando camino a Miguel, que Miguel es Jehová. No hay otra conclusión. Y si dice Isaías 35:4 que Dios mismo, ojo, Dios mismo no iba a enviar a alguien, Dios mismo iba a venir, entonces Dios mismo, que es Miguel, fue el que vino. No cambia nada la conclusión. Por más que ellos se esfuerzan en negar la deidad de Jesús, no lo van a lograr. No es posible. No, es ilógico lo que tratan de probar. Dice Isaías 35:4. Dios mismo vendrá y nos salvará. Hagamos preguntas al texto. ¿Quién iba a venir? Dios mismo. ¿Esto quiere decir que va a enviar a alguien más? No. El mismo Dios es el que iba a venir. Segunda pregunta. ¿Y quién nos va a salvar? Dios mismo. ¿Esto quiere decir que nos va a enviar a alguien a salvarnos? No, Dios mismo nos va a salvar. Dios mismo va a venir. Isaías capítulo 33, versículo 22. Isaías capítulo 33, versículo 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. ¿Ok? Jehová, nuestro juez, Jehová, nuestro legislador, Jehová, nuestro rey. Él mismo, ¿cuál mismo? Pues Jehová, el mismo Jehová nos salvará. Exactamente lo que dice en el 35:4. Dios mismo era que iba a venir a salvarnos. Entonces, aprendas este argumento. Usted dice que Jesucristo es Miguel. Sí. Entonces, si Miguel es Jesús y Jesús es Miguel, entonces Miguel fue el que estaba en forma de Dios, el que era igual a Dios, el que encarnó y vino a este mundo. Por lo tanto, de acuerdo a la Escritura y las profecías del Antiguo Testamento, entonces Miguel es Jehová y Miguel es Dios. Porque dice Isaías 43, preparad camino a Jehová. ¿Quién iba a venir? Jehová. Y el que vino fue Miguel. En Marcos 1:3 dice, preparad camino para el Señor. ¿Y a quién le preparó el camino Juan el Bautista? A Jesús. Entonces Jesús es Miguel, que a la vez es Jehová. Isaías 35:4 dice que Jehová mismo iba a venir a salvarnos. Él mismo, no iba a enviar a nadie. Él mismo vendría y nos salvaría. Entonces Miguel es Jehová, es Dios que iba a venir a salvarnos. Entonces dice Isaías 33:2, Él mismo nos salvará. ¿Quién? Está hablando de Jehová, note, perdón. Jehová es nuestro juez, Jehová nuestro legislador, Jehová nuestro rey, Jehová nuestro salvador. Él mismo, el mismo Jehová, nos va a salvar. Ahí se acabó ya la discusión. Pero bueno, ellos no dejan la discusión ahí y van por el punto siguiente. Entonces, si usted quiere
o no le gusta tener mucha información en su mente, pues esta es una manera de razonar, ¿verdad? Con esta pequeña forma de analizarlo. No discute con ellos. Ok, usted dice que Jesús es Miguel. Bueno, vamos a suponer que es Miguel. Entonces Miguel fue el que encarnó y hace todo esto que le acabo de explicar. No lo van a aceptar ellos, obviamente. ¿Por qué? Porque ellos buscan desacreditar a Jesús llamándole Miguel o relacionándolo con el arcángel Miguel para decir, no, él no es Jehová. Pero aunque le pongas el nombre de Miguel, caeríamos a la misma conclusión. No cambiaría en nada lo que la Biblia enseña, salvo la herejía de decirle al creador de todas las cosas que es una criatura, ¿verdad? Pero eso lo explicaremos en los puntos que ellos tratan más adelante. Vamos a la siguiente, a las preguntas de estos textos. ¿Quién iba a venir? Según los textos que leímos, Jehová. ¿Iba a mandar Jehová a un arcángel? No, dice, yo mismo iré, él mismo vendrá, él mismo nos salvará. ¿Iba a mandar Jehová a un arcángel? No. Jehová mismo iba a venir. Jehová dijo, yo mismo iré, yo mismo los salvaré, él mismo vendrá. Preparen camino para Jehová. Entonces, ¿quién vino? Cristo. Entonces, Cristo es Jehová. No, es que Cristo es el arcángel Miguel. Bueno, entonces Miguel es Jehová. Miguel es Dios. Tampoco les va a gustar. No prueban nada al hacer esto y al tratar de llamar a Jesús Miguel. No se cumple. No pueden probarlo, por más que busquen triquiñuelas para tratar. Segundo argumento que tratan ellos. Dicen, y este es un argumento sumamente bobo. Así lo voy a decir, bobo. La palabra arcángel aparece en singular. Esto quiere decir, y así lo explican, esto quiere decir que al llamar lo que es singular, nada más hay uno. Y al haber uno, entonces ese es Jesús, el que fue creado, el único que ha sido creado por Dios. Pero fíjese de dónde toman la palabra en singular. Y lo vamos a estudiar y va a usted ver qué absurdo argumento, qué absurdo argumento. Discúlpeme, pero es sumamente absurdo. Ahora ahí va. Dicen, lo toman de Judas 9, que recuerda de los 5 pasajes que le dijimos que íbamos a estudiar. Ya vamos con el primero, Judas 9. Vamos a ver 2 aspectos de Judas 9, pero el primer aspecto es esto de que se le llama en singular. Dice, Miguel es el arcángel, ¿ok? Judas 9. El título arcángel significa jefe de ángeles. Esto es lo que ellos tienen en su página web. El término arcángel significa jefe de ángeles. Y aparece solamente en 2 versículos de la Biblia. En ambos casos, la palabra arcángel está en singular, lo que indica que solo un ángel lleva ese título. Fíjense cómo hacen un salto lógico, supuestamente ellos lógico, pero es ilógico, a esa conclusión. Dice, porque aparece en singular, entonces ya es Jesús. Porque dice el arcángel, entonces ya es Jesús. ¿Y por qué llegas a esa conclusión? Porque dice el arcángel Miguel. Por el él, llegas a la conclusión de que es Jesús. ¿En serio? O sea, tenemos que creerte porque nada más porque tú lo dices así. Mira, ahorita va a ver lo ilógico de este argumento. Dice también en otro escrito muy similar, dice, en el versículo 9 de Judas, también se menciona a Miguel y dice que él es el arcángel. Y lo ponen entre comillas, el arcángel, singular. El prefijo arc significa principal o significa jefe. Y la palabra ángel jamás se usa en plural en la Biblia. Solo hay otro pasaje en las Escrituras donde se utiliza este término. La palabra arcángel, perdón. Porque la palabra ángel sí aparece en plural en muchas partes. Pero, ¿qué significa el prefijo arc? Dicen ellos, jefe. En otro escrito, muy parecido, en las mismas páginas de ellos, dice, la Biblia indica que el nombre Miguel aplicaba al Hijo de Dios. Fíjese cómo están concluyendo algo que ni siquiera han probado, ¿eh? Ellos no nos han probado que Miguel signifique Jesús, el Hijo de Dios. Pero ya lo están dando por hecho. Y ya lo están poniendo ahí, sin probarlo.
Dice, la Biblia indica que el nombre Miguel, ¿dónde la Biblia indica que el nombre Miguel se aplicaba al Hijo de Dios antes de que partiera del cielo a llegar a ser Jesucristo? Fíjese la conclusión a la que nos están diciendo que ellos ya llegaron a esa conclusión, pero no nos dieron las pruebas cómo llegaron a esa conclusión. Simplemente nos dice, la Biblia indica, ¿dónde? ¿Por qué no pusieron los textos ahí? Así como lo hicieron en la parte de arriba. Miren, en la parte de arriba aparecen en celestito y dicen Éxodo, aquí aparece, aquí y acá. Aquí no. Aquí son palabras que lanzaron al viento y dice, la Biblia indica, ¿dónde? ¿Dónde indica eso? ¿Dónde está el pasaje? No lo pusieron. Dice, la Biblia indica que el nombre Miguel aplicaba al Hijo de Dios. ¿Dónde dice eso la Biblia, hermanos? Antes de que partiera del cielo. Fíjese, antes lo que están diciendo es que cuando Jesús estaba con Dios, o el verbo era con Dios, allá se llamaba Miguel. Y la Biblia dice que cuando Jesús estaba allá con Dios, se llamaba Miguel. ¿Dónde dice eso la Biblia? Ellos mismos afirmaron al inicio de este estudio que decía, no hay un pasaje contundente para comprobarlo. Pero aquí nos están diciendo, o tratando de hacer creer, de que sí lo hay. ¿Y cuál es lo que ellos consideran? Si usamos estas palabras, ellos no lo van a dudar. ¿Sabe cuál es? La Biblia indica. Pero no nos dicen dónde. Ellos dicen, la Biblia indica. Ahí en la Biblia dice. ¿Pero dónde? Muéstramelo. Entonces, si le decimos a la gente, la Biblia dice, van a decir, ok, si la Biblia dice, está bien. ¿Pero dónde? ¿Dónde dice la Biblia que cuando Jesús estaba con el Padre en el cielo, se llamaba Miguel? ¿Por qué es lo que están diciendo aquí? Dice, como después de su regreso al cielo, o sea, ahí les va lo que tratan de decir ellos. Miguel o Jesús estaba allá con el Padre y se llamaba Miguel cuando estaba con el Padre. La Biblia lo dice. Luego vino a este mundo y encarnó. Se llamó Jesucristo ahora. Pero cuando regresó al Padre, se volvió a llamar Miguel. ¿Dónde dice esto? La Biblia lo dice. Pero ¿dónde está? ¿Dónde están las pruebas? Son palabras que nada más lanzan. No hay pruebas, no pueden probar esto. Son frases que ellos lanzan para confundirlo, para convencerlo de una mentira, pero no les dan las pruebas. Ahora, dice, Miguel es el único que se le llama arcángel. ¿Y eso qué? Que se le llame nada más a él el arcángel. ¿Qué prueba? ¿Que así se llamaba Jesús? Entonces, si habla en singular, ¿no podríamos también concluir? Bueno, cuando habla de Dios, habla en singular, habla de uno. Entonces el arcángel es Dios, es Jehová. Cuando se habla de Jehová, ellos dicen, Jehová nada más es uno. Entonces, pues es singular. Entonces, arcángel es singular. Entonces, el arcángel, al ser singular, y al Jehová ser singular, entonces, pues el arcángel es Jehová. No, pero eso no quieren concluir. Quieren engañarnos, haciéndonos creer que se le aplica a Jesús, al Hijo de Dios, sin pruebas. No mostraron ninguna prueba en sus escritos. No está un solo pasaje ahí. Y luego dice primer ángel o principal. Este término solo aparece en la Biblia en singular, lo que da a entender, dicen ellos, que solo hay uno a quien Dios ha designado como principal o cabeza de las huestes de los ángeles. Porque aparece en singular, entonces solo da a entender que hay uno y no hay más. Miren, hermanos, le voy a decir por qué este argumento es sumamente bobo. Aquí va. Bueno, ahí está otro escrito diferente. Aparece mencionado en 4 escritos de ellos. Aparte de Miguel, la Biblia no menciona ningún otro arcángel, dicen ellos. El plural arcángel y el plural arcángeles no aparece ni una sola vez en las escrituras. Además, el hecho de que la Biblia llame a Miguel el arcángel indica que es el único que ha recibido dicha denominación. Por consiguiente, es razonable concluir que Jehová Dios delegó plena autoridad sobre todos los ángeles en una sola de sus criaturas celestiales. ¿Ya vio dónde quieren llegar con esto? A decir que Jesús es una criatura de las tantas que hizo Dios, o la primera que hizo Dios, dicen ellos. Entonces, vamos ahora a la explicación y por qué les digo que es sumamente bobo. Por gramática, si vamos a la gramática, sería absurdo y tonto concluir que se le pusiera el plural cuando se está hablando de un singular. Por favor, es absurdo. Es como
en Judas 9 dice, pero cuando los arcángel Miguel, ¿así se escribiría? Cuando los arcángel Miguel, o sería lo correcto escribirlo, pero cuando el arcángel Miguel, ¿por qué él y no los? Porque obviamente está hablando de un ángel o de un arcángel. ¿Quién es este arcángel? Miguel. Por lo tanto, no puedes usar los arcángel singular, Miguel singular, cuando obviamente no puedo usar el plural cuando está hablando de singular. Nunca podría decir gramaticalmente correcto, pero cuando los arcángel singular, Miguel singular, sería absurdo. Por gramática es incorrecto. No se usa así. Y si el argumento es que dice el arcángel, pues sí dice el arcángel porque está hablando de uno. ¿Cómo va a decir los arcángel? Es absurdo. Los Miguel, pues no. Obviamente aparecerá como en singular porque se refiere a una persona y no a un grupo de personas. Pero eso no es prueba alguna de que no existan otros iguales a Miguel. Mire, se lo voy a probar por un ejemplo, poniéndome yo como ejemplo. Vamos a suponer que en la Biblia apareciera lo siguiente. ¿Ok? Carlos, ¿verdad? Carlos el mexicano fue a mi casa. Entonces, eso me llevaría a mí a concluir que solamente existe un mexicano en todo el mundo. Y no hay ningún otro mexicano nada más porque dice Carlos el mexicano. Y al decir singular, el mexicano, eso es prueba contundente de que no existe ningún otro mexicano en todo el mundo. ¿En serio? ¿Ve lo bobo del argumento? Ahora yo le digo, prueben algo que diga la frase, Carlos el mexicano fue a mi casa. ¿Eso quiere decir que no existe ningún otro mexicano en el mundo? ¿Eso quiere decir que Dios me dio un lugar privilegiado porque yo soy el único mexicano que existe en toda la faz de la tierra? No, dice el mexicano porque está hablando de una persona. En este caso, ¿quién es? Carlos. Carlos el mexicano. Muy diferente a si habláramos de un grupo de personas, ¿verdad? Si habláramos de un grupo de personas, diríamos, los mexicanos fueron a mi casa. ¿Por qué? Pues que es plural. Pero cuando se menciona hacia el arcángel Miguel, se usa el singular. ¿Por qué? Porque está hablando de una persona, de un sujeto. No está hablando de un grupo de personas. Por eso se dice el arcángel Miguel. Por eso nunca va a encontrar que diga los arcángel Miguel. Es absurdo eso. Y eso no prueba nada, como ya se lo he mostrado. En ese caso, si alguien dijera Carlos el mexicano fue a mi casa, eso sería prueba contundente de que no existe ningún otro mexicano sobre la faz de la tierra, a excepción de Carlos el mexicano. ¿Ve lo absurdo del argumento? Espero que lo entienda. Espero que lo haya analizado. Así es que, segundo argumento, el primer argumento es que se llama así o se llama así, no prueba nada. Segundo argumento, que es porque dice el arcángel Miguel, tampoco prueba absolutamente nada, porque está hablando de uno que es el cual es Miguel, no está hablando en plural y no va a mencionar plural porque está hablando de uno solo, ni gramaticalmente es correcto. Como ya se lo digo, igual no probaría nada al decir Carlos el mexicano fue a mi casa. Eso no probaría que no existen más mexicanos en todo el mundo. Bien. Tercer punto, no sé cómo voy de tiempo, no quiero alargarme mucho en este estudio, quiero que lo veamos en varias partes, ya 7:53, a ver si alcanzamos a ver algo de esto. Entonces, primer punto, dicen el nombre. El nombre se parece mucho. Miguel significa quien como Dios, Jesús significa Jehová salva. Entonces, en base a lo que el nombre significa, concluimos que Jesús es Miguel. Pero si a esas vamos, entonces está más cerca el nombre de Isaías, porque Isaías significa Jehová es salvación. Muy cerca de lo que significa Jesús, Jehová salva. Entonces Isaías sería Jesús, cosa que tampoco están dispuestos a aceptar. Bien, vamos al tercero. En la Biblia solo se menciona un arcángel, como dicen ellos, el arcángel, el argumento que vimos pasado. Entonces dicen, como solo se menciona uno, entonces es Cristo. Pero igual en la Biblia se menciona un Satanás. ¿Por qué no puede ser Satanás? Igual en la Biblia se menciona un Dios. ¿Por qué el arcángel no puede ser Dios?
O sea, si la conclusión es llegar a que porque se menciona una vez o como singular, entonces es Cristo, pues eso nos llevaría a concluir cualquier cosa en la Biblia. Cualquier cosa que sea singular en la Biblia, podríamos decir, aquí también hay otra cosa que nomás se menciona una vez en la Biblia, entonces el arcángel es esta cosa. O esto que se menciona singular. O esta persona singular. Entonces, es absurdo argumentar de esa manera. No sé cómo llamarlo. Es tratando de buscarle tres pies al gato, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a esta parte. La palabra arcángel aparece en este pasaje como singular. Es cierto. Como ya lo explicamos, porque está hablando de un solo individuo. Y así dice en Judas 9. Pero cuando el arcángel... ¿Cuántos arcángeles estaban contendiendo con el diablo? Uno. Por eso es el arcángel. ¿Cuál arcángel? ¿Cómo se llamaba? Miguel. Pero cuando él, singular, arcángel Miguel, singular, contendía con el diablo. ¿Cuántos contendían con el diablo? Uno. ¿Quién era? Miguel. ¿Y cómo se le describe? Como un arcángel. Entonces, ¿cuántos estaban peleando con el diablo? Uno solo. Por eso es el arcángel Miguel. Disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, en base a este pasaje dicen, ahí está. Jesús es el arcángel Miguel, porque Jesús estaba peleando con Satanás, con el diablo. Vamos primero a lo que significa arcángel. Arcángel viene del prefijo arc, que significa principal o jefe, y ángelos, que significa mensajero o enviado. ¿Qué quiere decir? El principal de los mensajeros, un jefe de los enviados, de los mensajeros. Eso significa arcángel. Pero obviamente ellos le dan la definición de arc, que es principal o jefe. Dicen, ahí está, es principal o jefe. Entonces Jesús es el jefe de los ángeles. Aquí está hablando de Miguel. Ok, Miguel contendía con el diablo. Y vamos a explicar un poquito más más adelante. No me quiero pasar mucho de tiempo. Pero bueno, vamos a quedarnos aquí y el jueves retomamos el tema desde aquí, desde este punto, para que no se nos... Sé que a lo mejor es mucha información y no vamos a captar toda la información y vamos despacio mejor. Entonces vimos que Judas 9 dice que Miguel, singular, contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. Pero otro de los pasajes que ellos utilizan es Daniel capítulo 10, versículo 13. Que dice, ahí aparece Miguel también, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Ahora, aquí se cae su argumento de que solamente Miguel es el único arcángel que existe, porque al menos existiría más de uno. Si aquí se refiere al mismo arcángel Miguel, que ellos dicen que sí, entonces dice, pero he aquí Miguel, o el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes. ¿Qué quiere dar a entender con uno de los principales príncipes? ¿No dice el único príncipe? ¿Verdad que no? No dice, he aquí Miguel, el único de los príncipes. O el único príncipe, ¿verdad? Sería correcto. No, dice Miguel, uno de los principales príncipes. ¿Qué quiere decir? Que hay más como Miguel. Hay más principales o más príncipes como lo es Miguel. Miguel es un principal entre otros principales. Miguel es un príncipe entre otros de los príncipes. Entonces, Miguel no es el único. Si el argumento es porque dice el arcángel, ya vimos que es un argumento muy bobo. Y otro de los pasajes que usan aquí es Daniel 10:13, pero ignoran totalmente la frase que está ahí abajo. Uno de los principales príncipes. No está diciendo el único príncipe, es uno de los principales. Pero bueno, lo vamos a explicar el próximo jueves, Dios mediante, si Dios nos presta vida y salud. Así es que acompáñenos el próximo jueves para seguir con la explicación de si Jesús es el arcángel Miguel. Por lo pronto, si usted se quiere aprender la primera forma de razonar ese pasaje que le dan, tratando de probar que Miguel es Jesús, creo que con eso
no van a saber ellos hacia dónde correr, o se van a enojar, o se van a molestar, porque usted llega a esa conclusión. Porque ni cambiándole el nombre, cambian la verdad divina de que Jesús es Dios que vino al mundo, según las profecías. Bien. Déjeme aquí ponerle pausa. Nos vemos Dios mediante el jueves, si Dios permite. Y si usted gusta acompañarnos en este estudio de si Jesús es el arcángel Miguel o no lo es. Y hasta lo que hemos visto ahorita, Jesús no es el arcángel Miguel.